de Derecho Societario, dado que el día martes pasado fue feriado y para nosotros la pérdida de un día de clases, la realidad es que es muy gravoso para la organización de la exposición de las clases y demás, así que en el día de la fecha vamos a hacer, como les decía, una maratón muy rápido, vamos a pasar por muchos temas, por allí los que merecen más detenimiento lo vamos a hacer, y obviamente los temas que no se verán con la debida profundidad en clase, pero que ustedes sí lo deben saber bien, vamos a ir haciendo la advertencia pertinente. Bueno, alguien estaba diciendo si se iban a seguir subiendo material para las clases, para el estudio. Por supuesto, eso lo tengo que revisar, así que vamos a seguir subiendo para la segunda parte de la materia el material de estudio. Así que quédense tranquilos que vamos a ocuparnos del tema ese, y si hay algo de lo que está a disposición de ustedes que por allí resulta insuficiente, les pido por favor se comuniquen con cualquiera de los profesores. Así que bueno, yo casi sin solución de continuidad les pregunto si se ve la diapositiva que está compartida, que dice Sociedades, Ley 19550, Ley General de Sociedades. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, muy bien, sí, porque tengo varias diapositivas, varios documentos, y no sabía si era el adecuado. Una advertencia, un tips, una recomendación. Lo que nosotros vamos a ver, al menos en esta parte, digamos, en esta parte de la materia de Derecho Societario, yo voy a tratar de que ustedes movilicen los conocimientos que ustedes ya tienen respecto a sociedades. Ustedes no son un papel en blanco en esta clase. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes ya vieron a partir del taller 1, y algunos que inclusive por ahí puede ser que estén ya cursando el taller 2 y demás, ustedes vieron algo de sociedades, porque ustedes, para constituir sus sociedades, de esa empresa que ustedes arman y que me escriben en los distintos organismos y demás, yo lo que quiero es que ustedes movilicen esos conocimientos que seguramente por allí son muy prácticos y pertinentes. Quiero recalcar de que los conocimientos prácticos que ustedes adquirieron, como por ejemplo saber que hay un registro, que hay una dirección de personas jurídicas en las cuales ustedes hacen las inscripciones, o sea, todo eso, que hay distintos tipos societarios, porque, por ejemplo, alguno adoptó el tipo societario de la SRL en el taller 1 y que después en el taller 2 hacen una transformación de la sociedad, entonces la transforman, hacen escisión y fusión con algún otro, y hacen, por ejemplo, sociedades anónimas. Bueno, todo eso que ustedes lo vieron en su faz práctica para armar una empresa, hoy lo que nosotros vamos a ver van a ser los fundamentos legales, el por qué, digamos, está el por qué se tiene que hacer esto que ustedes llevaron a cabo desde el punto de vista de la faz práctica. Bueno, porque hay exigencias legales que surgen de la normativa de la denominada, como dice allí, Ley General de Sociedades, y que vamos a partir ¿de qué? Bueno, vamos a partir, obviamente, de la caracterización y análisis del mismo artículo número 1 de la Ley de Sociedad. Hablar de sociedad dice si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obliga a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Bueno, la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse, la sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Entonces, fíjense ustedes, porque puede haber sociedades. Ahora bien,
Hay que hacer digamos, un exhaustivo análisis de los elementos que nosotros vamos a descubrir a partir del análisis de esta definición. Dice una o más personas. Bueno, ya vemos que solamente las sociedades anónimas podrían ser de una persona. Los otros tipos societarios tienen que haber, por ejemplo, dos. Bueno, la definición habla de organización, de estos sujetos que se avienen a la celebración de un contrato constitutivo para dar nacimiento a una persona jurídica distinta de cada uno de los miembros que la componen. Acá es pertinente todos los conocimientos que ustedes tuvieron o que tuvieron que supongo que ustedes lo tienen de cuando vieron el año pasado persona jurídica. Está tipicidad. Tipicidad quiere decir que para que haya sociedad, tiene que los socios tienen que haber adoptado uno de los tipos societarios previstos en la Ley General de Sociedades. Si no se adopta uno de esos tipos societarios, entonces no estamos ante la presencia de una de las sociedades regladas en principio por la Ley General de Sociedades. ¿Estamos? Ahora bien, para que exista esa sociedad, las personas que se avienen a la constitución de esa entidad tienen que realizar aportes. Tienen que realizar aportes. Seguramente ustedes recordarán que quizás el primer instrumento que ustedes trabajaron en ese taller fue, la mayoría de las veces ustedes adoptan un tipo societario como SRL, les decía recién, y ¿qué hacían? Y bueno, se bajaron un modelo, por ejemplo, de internet, de una página web se bajaron el modelo. ¿Y qué veían ahí? Que habían sujetos que prestaban su consentimiento para dar nacimiento a un ente distinto a cada uno de ellos, adoptaban un tipo societario, el tipo societario es una SRL, realizaban aportes y seguramente realizaban distintos tipos de aporte. Como realizaban distintos tipos de aporte, la normativa que vamos a ver hoy regla justamente cuáles son los distintos aportes que se pueden hacer, aportes en dinero, aportes en bienes registrables, bienes no registrables, etc. Pero, obviamente, que tiene un determinado fin, que es el determinado fin societario, y que participan de los beneficios y soportan las pérdidas. Después vamos a ver nosotros en este tema que, por ejemplo, existen cláusulas que pueden ser cláusulas declaradas nulas desde el punto de vista de su conformación, como por ejemplo que de todos los socios uno sea solamente el beneficiario, o por ejemplo uno soporte todas las pérdidas, o un grupo soporte todas las pérdidas, pero no, acá los beneficios deben ser comunes y soportar las pérdidas también. Y obviamente lo que aglutina a las voluntades es el affectio societatis. El affectio societatis, que es un elemento que podríamos decir un elemento subjetivo. El affectio societatis es justamente esa expresión de voluntad expresada por los socios a los efectos de dar nacimiento a una persona jurídica societaria, y que, vuelvo a repetir, que los aglutina en pos de el fin societario. Entonces, los aportes que se hacen, etc. Entonces, acá yo siempre digo, ¿no? El affectio maritatis hace que dos personas, por ejemplo, contraigan matrimonio. Estamos todo bien al principio del matrimonio, entonces hay que ver que el affectio societatis, también salvando la distancia, que estamos hablando de relaciones personales y que en realidad acá ya estamos hablando de relaciones societarias, un fin societario, que puede ser, obviamente, que es claramente distinto, pero lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, es que al momento del nacimiento de una sociedad, el affectio societatis es casi similar al affectio maritatis. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos entre los socios, estamos muy ilusionados con llevar adelante un negocio, por ejemplo, con el fin societario que nosotros nos hemos propuesto. Pero también hay que ver la posibilidad de que en el momento de que nosotros celebramos ese contrato, ya tengamos la cabeza suficientemente fría para qué pasa cuando
haya algún tipo de problemas que ponga en vilo esa affectio societatis, ¿está? Porque hay pelea entre los socios, pelea entre supongamos, matrimonios que se divorcian, y se divorcian y hay que dividir las acciones o las cuotas partes y demás con la persona con la cual uno se ha divorciado y demás. Por lo tanto, las cuestiones personales de los socios también influyen indirectamente en la vida de la sociedad. Esto es lo que nosotros siempre decimos cuando hablamos de las sociedades o las empresas familiares. En las empresas familiares está muy presente justamente el tema de la affectio societatis y su relación con las relaciones personales de los socios. Bueno, son sociedades típicas. Sociedades típicas, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la de capital e industria, responsabilidad limitada, vuelvo a repetir, típicas porque están tipificadas legalmente dentro de la ley general, dentro de la ley de sociedades, ley general de sociedades. La sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima, y la sociedad anónima simplificada, sociedad anónima unipersonal, la sociedad anónima de la ley, la sociedad anónima unipersonal y la sociedad anónima simplificada, o SAS, que está regulado en un ordenamiento distinto al que nosotros estamos haciendo referencia desde el principio de la clase, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las sociedades atípicas y otros supuestos? Bueno, aquí lo que sucede es lo siguiente. A partir del artículo 21, se regulan las denominadas sociedades de la sección cuarta. Bueno, supongamos que nosotros decidimos adoptar un tipo societario atípico. Tipo societario atípico que, digamos, que no sea de las que esté prevista en el ordenamiento jurídico de la ley de sociedades, de la ley especial. Bueno, antes se declaraba la nulidad absoluta. Me refiero antes de qué, antes de la modificación del Código Civil y Comercial. La modificación del Código Civil y Comercial también modificó, me refiero a la ley 26.994, modificó también a la ley de sociedades, a la ley denominada Ley de Sociedades Comerciales, con anterioridad, y ahora se denomina Ley General de Sociedades. Bueno, con anterioridad al año 2015, perdón, 1 de agosto del 2015, con anterioridad a esa fecha, las sociedades que caían dentro digamos, de lo que hoy queda denominado como sección cuarta, eran las denominadas, por ejemplo, sociedades irregulares. Sociedades irregulares eran porque no, supongamos, era una sociedad atípica, no tenía digamos, no respondía a alguno de los tipos. Entonces, perdón, a ver. Perdón que tengo. A ver. Perdón, si era atípica era nula, pero si era una sociedad, por ejemplo, como una sociedad de hecho, una sociedad en la cual no se adoptaba ninguno de los tipos, pero era una sociedad digamos, de hecho, dos o tres personas dicen, bueno, vamos a explotar este kiosco, hacían los aportes, dividían como las ganancias, soportaban las pérdidas, de hecho, no tomaban ninguno de los. ¿Esto quería decir de que estaban al margen de la ley? No, estaban reguladas como sociedades de hecho. Y las sociedades irregulares eran aquellas sociedades que tomaban un tipo societario, pero no lo inscribían en el registro público, que se llamaba antiguo Registro Público de Comercio, hoy a secas Registro Público. Bueno, estas sociedades, de alguna manera podríamos ir asimilando, salvando las distancias, estarían dentro de lo que hoy denominamos la sección cuarta, con la diferencia que cuando en el ordenamiento jurídico derogado las sociedades atípicas eran declaradas directamente nulas, hoy no, van a ser reguladas por esta sección cuarta, donde cualquier problema que haya, por ejemplo, con el objeto societario que no se ajuste a los términos legales van a estar reguladas por la sección cuarta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué caen allí como en ese limbo
limbo legal dentro del ordenamiento jurídico de la Ley General de Sociedades. Bueno, el artículo 21 justamente habla de cuáles son las sociedades incluidas allí dentro de ese. Bueno, las sociedades que no se constituyan con sujeción a los tipos previstos, ¿está?, que omitan los requisitos esenciales o que incumplan la formalidad exigida por la ley. Terminan allí. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué régimen aplicable? El contrato social puede ser invocado entre los socios, ¿está? El contrato social solamente no hacia terceros, es oponible a los terceros solo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria. En principio, entonces, no rige con efectos hacia terceros y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios o los administradores. Bueno, a ver, el tema vamos al tema de las cláusulas relativas a la representación, a la administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocados entre los socios. Bienes registrables. Para adquirir bienes registrables, la sociedad de la sección cuarta deben acreditar ante el registro su existencia y las facultades de su representante ante el registro de la propiedad inmueble, si fuese un registro, digamos, si fuese un inmueble, o ante el registro de la propiedad automotor, no de otro registro se está refiriendo acá. Este acto debe ser instrumentado, bueno, en escritura pública o por instrumento privado con firma autenticada por escribano, o sea que adquirieron ese bien. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios de la sociedad. Entonces, la pregunta sería, ¿las sociedades de la sección cuarta pueden ser titulares de bienes registrables? Sí, pueden ser titulares de bienes registrables. Eso era algo que no podían ser titulares las sociedades irregulares o las sociedades de hecho, no podían ser titulares de bienes registrables. Bueno, y ahora vamos a algo muy importante respecto de esta sociedad que les marco acá en este momento con el puntero. ¿Qué tiene que ver con la responsabilidad de los socios? Que está en el artículo 24. ¿Está bien? Entonces, vimos la caracterización, vimos la representación, vimos los bienes y ahora vamos a ver la responsabilidad de los socios. Los socios responden frente a terceros como obligados simplemente mancomunados. No les voy a explicar lo que es una obligación simplemente mancomunada, porque entiendo que si ustedes están cursando acá, me aprobaron privado 1 y saben lo que es una obligación mancomunada y cuáles son los efectos de la obligación simplemente mancomunada. ¿No es cierto? Y por partes iguales, salvo que la solidaridad, obligaciones solidarias, tampoco voy a explicar, de la sociedad con la sociedad o entre ellos, ¿no es cierto?, o una distinta resulten de una estipulación expresa respecto de una relación o conjunto de relaciones, claramente porque la solidaridad no se presume bajo ningún punto de vista, ni en el derecho civil y comercial, y acá en el derecho, en la responsabilidad de los derechos societarios tampoco, eso va en consonancia con lo que veíamos el año pasado, la solidaridad no se presume. De una estipulación entonces del contrato, allí está en el contrato la solidaridad por la responsabilidad digamos, derivada de la actividad societaria, de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto al cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. O sea, se toma en cuenta aquí las reglas comunes que puedan derivar del tipo societario que habrían adoptado, pero que no cumplimentaron con los demás requisitos para ser inscritos como tales. Bueno, después vamos. Bueno, la sociedad, bueno, tiene una personalidad jurídica que deriva ¿de dónde? Deriva del artículo 148, o sea, es un sujeto de derecho desde el momento en que se celebra el contrato. O sea, no hay que confundir, por ejemplo, el hecho de que si te está inscrita en el registro, no está inscrita, no. Acá, ustedes, de hecho, esto ya lo aprendieron el año pasado. La persona tiene su existencia a partir del momento, aparte estas son personas jurídicas de carácter privado. Las personas jurídicas privadas tienen nacen, se les reconoce personalidad jurídica a partir del momento de la celebración del contrato constitutivo, entiéndase. Bueno, la atribución de la personalidad, bueno, vamos a ver, esto también ya lo vimos cuando vimos
personas jurídicas, no me voy a detener en esto, nombre, razón social, denominación, la capacidad, solo pueden tener capacidad de derecho, no, las personas jurídicas no pueden tener capacidad de hecho, por lo que decíamos también el año pasado, tiene que tener obviamente un patrimonio, un domicilio, está, ciudad, pueblo o jurisdicción, esto también lo veíamos el año pasado, que no hay que confundir el domicilio con la dirección de la sede, por ejemplo, ¿está? Bueno. La desestimación de la personalidad jurídica en los términos del artículo 144 del Código Civil y Comercial, que allí el Código Civil y Comercial tomó lo que ya disponía la ley de sociedades comerciales en el artículo 54, hoy está también en el artículo 54, que es justamente la inoponibilidad de la persona jurídica cuando los socios utilizaron a la persona jurídica como, por ejemplo, para la comisión de ilícitos. Entonces, allí lo que hizo el legislador del nuevo Código Civil y Comercial copió, digamos, de alguna manera la norma del artículo 54 que introduce la teoría del corrimiento del velo, la teoría del disregard, que es la de no reconocer la persona jurídica, esa personalidad jurídica del ente, correr el velo e individualizar a los directivos o responsables de los delitos que se cometieron utilizando a la persona jurídica. ¿Está? Esto es teoría del disregard, pasamos rápidamente. Bueno, la sociedad de contrato, bueno, elementos generales, tiene que tener consentimiento, capacidad, tiene que tener objeto, tiene que tener forma. Elementos específicos son los que están enumerados, ¿está? Elementos enumerados en el artículo 1, ¿está? Que tiene que ser uno o más, que acabamos de leer. Los elementos del contrato, o sea, los elementos de la sociedad en el 1, pero los elementos del contrato que seguramente les pido que ustedes movilicen conocimiento de lo que ustedes ya tienen en relación a los elementos del contrato, porque cuando ustedes redactaron ese contrato, seguramente se fijaron en la norma del artículo 11 o fueron rellenando todos los espacios que tenía ese formulario. Vayan a ver eso que ustedes trabajaron cuando comenzaron el taller y se van a dar cuenta que todo el soporte legal de esa acción que ustedes llevaron adelante en el taller para la conformación de esa empresa respondía a los cánones o recaudos, perdón, del artículo 11. Bueno, la forma del contrato, instrumento público cuando lo requiera la ley general de sociedades, o instrumento privado, que también ustedes eso lo están manejando. Sobre todo, por ejemplo, aquellos que están transformando la SRL, lo están transformando a una sociedad anónima, seguramente se van a dar cuenta que para la transformación de una sociedad anónima lo van a tener que hacer por instrumento, por ejemplo, por instrumento público. Bueno, publicidad del contacto en publicidad de publicación de edictos, en los casos en los cuales la ley requiere esa publicidad. La inscripción del contrato en el registro público, cuáles son los efectos, ¿tá? Eso vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Estoy yendo a propósito rápido porque entiendo que si ustedes de alguna manera van tomando nota de esto y se van tomando nota de las advertencias que yo les estoy dando en relación a los conocimientos que en definitiva ustedes tienen que comenzar a movilizar, como les dije, desde el principio de la clase. Bueno, cuando se redacta un contrato, hay que tener en cuenta de no incurrir en estipulaciones nulas que están, digamos, regladas, enumeradas. Hay que hacer una simple lectura y enseguida eso queda. Que algunos de los socios reciban todos los beneficios o se excluyan de ellos o sean liberados de contribuir a las pérdidas. Eso es, digamos, que aseguren a un socio su capital o sus ganancias. El artículo tiene, digamos, es bastante largo. No me voy a detener, pero les pido por favor que ustedes hagan una lectura a conciencia de ese artículo 13 para darse cuenta de cuáles son cláusulas que con toda seguridad van a acarrear la nulidad, ¿tá? De la misma. Bueno, el principio,
el principio general, la atipicidad de requisitos esenciales, cuando el régimen de nulidad está orientado a esto, digamos, ¿no? A reconocer la atipicidad de un tipo, cuando se trata de un objeto ilícito, cuando se trata de una sociedad de objeto ilícito con actividad ilícita, o cuando se trate de actividades prohibidas. Todo eso está reglado en la ley de sociedades, estipulaciones nulas, ya vamos, a partir del artículo 16, que refiere al régimen de nulidades. ¿Está? Régimen de nulidades. Bien. Bueno, ahora vamos a los derechos y obligaciones de los socios, porque no sé si ustedes se han dado cuenta. Primero, lo que hace la ley, trata a la persona jurídica y a la conformación de los elementos estructurales. ¿Está? Cuando hablo de elementos estructurales, son aquellos que le van a dar soporte a ese ente. ¿Está? Bueno, esos elementos estructurales son lo que nosotros acabamos de ver. El tema de la conformación del instrumento, cuáles son las distintas cláusulas sí, qué cláusulas no, o qué cláusulas pueden ser nulas, a eso me refiero. ¿Está? Entonces, ahora, lo que vamos a ver es, bueno, vayamos a la figura del socio. ¿Está? La figura del socio, que conforma a ese ente distinto. Bueno, estado socio, las obligaciones del socio, la de realizar aportes. Ustedes en sus contratos seguramente han puesto los aportes, contribuir a las pérdidas, adecuar su conducta y sus intereses personales al interés social y a necesidades de la sociedad. Tiene que tener lealtad, tiene que ser leal, y obviamente también el deber o de administrar. Esto obviamente no se da en todos los casos. A ver, el deber de lealtad, si yo tengo, supongamos, soy socio de una sociedad de responsabilidad limitada, que ustedes ya se habrán dado cuenta que tiene una particularidad de ser una sociedad que tiene elementos de las sociedades de personas por la consideración personal que se tiene a la persona del socio, pero a su vez también tiene lo de la sociedad de capital porque limitan su responsabilidad, digamos, al tema de los aportes. Pero fíjense ustedes, allí la lealtad tiene del socio tiene una gran preponderancia. Supongamos, a ver, si yo soy socio de una panadería, no puedo yo como socio de una panadería abrir una panadería al lado de la otra panadería a la cual yo soy socio. Allí el deber de lealtad, digamos, es como que se vería violentado. Ahora, si yo soy accionista de una panadería, he comprado una acción, allí es donde el elemento, digamos, personal no tiene tanta preponderancia, que yo pongo una panadería no violentaría en principio ese deber de lealtad. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué derecho de los socios? Bueno, acá vemos obligaciones de socios, derecho de los socios. El principal, digamos, la doctrina divide en derechos económicos, derechos económicos del socio, ahí donde estoy marcando ahora, y derechos políticos del socio. Los derechos económicos del socio, obviamente, el derecho al dividendo. Está el derecho a la cuota liquidatoria, cuando se extingue la sociedad, el derecho al voto, el derecho político, el derecho de receso, ¿está? El derecho de suscripción preferente, cuando, por ejemplo, un socio vende su participación accionaria o su participación de cuotas y demás, ¿está? Y el derecho de acrecer, ¿está? Que también está vinculado con el derecho de suscripción preferente, ¿está? Todo esto está tratado artículos por artículos en la norma de la ley de sociedades. Transmisibilidad de la calidad de socio, que después nosotros vamos a ir viendo en el caso de, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, aportes. Esto también ustedes lo tienen bien claro en relación a qué tipos de aportes pueden hacer, o sea, bienes aportables, bienes muebles, bienes inmuebles, surgen todas las forma del aporte, inscripción preventiva de los bienes registrables. Esto quiere decir, si yo voy a hacer un aporte de un inmueble mientras la sociedad está en formación, ese inmueble debe ser inscrito registralmente en forma preventiva. Bueno,
la determinación del aporte, derecho de los aportes, aportes de crédito, títulos cotizables. Ahí tenemos nosotros una serie de títulos que surgen de la misma Ley General de Sociedades. No voy a detenerme porque son artículos de muy fácil comprensión. Bueno, tipo de responsabilidad, según los bienes con los que se aporte, limitada o ilimitada, lo vamos a ver en relación a cada uno de los tipos societarios, según la cantidad por la que deben responder, mancomunada o solidaria, que acabamos de ver recién, según el orden en que deben responder, subsidiaria o no subsidiaria. Bueno, hasta acá, esa introducción a lo grueso, ¿tá? A lo grueso de la temática de, o si se quiere, parte general de sociedades. Vamos a admitir algunos más que están allí esperando. Bueno, vamos a ver algunos tipos societarios uno de los tipos societarios típicos, ¿tá? Una es la de la sociedad colectiva, que está reglada en los artículos de la Ley General de Sociedades que están señalados allí, artículo 129 al artículo 133. Vamos. Bueno. Acá es 125. Bueno. Lo que hace la ley en las sociedades, en el tema de las sociedades colectivas, es una caracterización de la ley. ¿Y la caracterización de qué? Hace la caracterización de el tipo de responsabilidad que tiene. ¿Está? Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. Bueno, vamos a explicar por las obligaciones sociales. Subsidiaria quiere decir que una vez que los bienes de la sociedad resultan insuficientes, estamos hablando de la sociedad colectiva, cuando los bienes de la sociedad colectiva resultan insuficientes para satisfacer el crédito de un acreedor de la sociedad, no del socio, ¿está? Cuando se terminan los bienes para responder, digamos, a las deudas de la sociedad, entonces en carácter subsidiario, ¿está? Subsidiario, el acreedor, digamos, va a poder atacar al patrimonio del socio. Tiene que agotarse los bienes o patrimonio de la sociedad colectiva para que en forma subsidiaria se le ataque al patrimonio del socio. Se llama esto beneficio de exclusión. Una palabra nueva seguramente que ustedes van a incorporar al léxico técnico, digamos, jurídico. Beneficio de exclusión significa que si supongamos una sociedad colectiva contrae deudas y si bien el socio va a responder en forma incluso ilimitada con su patrimonio, pero es en forma subsidiaria. Entonces, la sociedad contrae deudas y el socio es demandado por el acreedor de la sociedad colectiva en forma directa por la obligación de la sociedad, entonces él tiene el beneficio de exclusión. Le decían, no, un momentito, mi responsabilidad es subsidiaria. Si los bienes y patrimonios de la persona jurídica, de la sociedad colectiva, resultan insuficientes, entonces allí sí pueden promover una acción para atacar mi patrimonio en forma ilimitada incluso. ¿Está? Y solidaria, ¿qué quiere decir? Ilimitada, que va a responder una vez que los bienes de la sociedad son insuficientes, va a responder el socio con todo su patrimonio, pero a su vez también en forma solidaria. Esto quiere decir que la solidaridad está establecida por la ley en este caso y que todos los socios van a responder en forma solidaria, por las deudas de la sociedad cuando el patrimonio societario resulta insuficiente. Bueno, acá estas características las vamos a pasar rápido. La denominación social debe integrarse con las palabras sociedad colectiva. En el caso de que no figuren los nombres de los socios debe figurar y compañía. El contrato regulará el régimen de administración
¿está? Si no, cualquiera de los socios puede administrar. Esto es muy importante, ¿está? El contrato va a regular el régimen de administración, ¿está? Si no, dice, todos administran. Acuérdense que acá, no es que acuérdense, disculpen, no les dije, que la sociedad colectiva es una denominada de las sociedades de personas, no es sociedad de capital. La sociedad es una sociedad de personas donde las características individuales de los socios son tenidas muy en cuenta por la ley. De hecho, cuando se celebra un tipo societario de esto, cuando se adopta un tipo societario de esto, las características, está en cuanto a la responsabilidad, solvencia, lo que fuese, es, digamos, muy marcada. Entonces acá pues, la ley dice, bueno, si los socios al momento de la constitución de la sociedad no dijeron nada, cualquiera de los socios puede administrar, lo que no sucede en otro tipo societario. Entonces, ¿la administración cómo puede ser? Bueno, puede ser conjunta, si se ha estipulado que nada puede hacer uno sin el otro, ninguno puede obrar individualmente, está conjunta. Indistinta, no se expresa que el uno no podrá obrar sin el otro, ¿está? Bueno, allí indistinta, cualquiera puede hacerlo. Bien. Bueno, ahora vamos a otro tipo societario, chicos. Salimos del tipo societario más, si se quiere, más básico que prevé la ley, ¿no? Por ahí podríamos decir que más básico serían la de la sección cuarta, pero de las típicas me refiero. ¿Estamos? Y que aquí se denomina sociedad en comandita simple. Esta sociedad en comandita simple, cuya caracterización, como está allí en la diapositiva, los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Por eso fíjense ustedes, ¿cómo respondían los socios de la sociedad colectiva? Subsidiaria, limitada y solidariamente. Ahora bien, el socio de la sociedad en comandita simple, ¿tá? Los comanditados, responden como los socios de la sociedad colectiva. Y él o los socios comanditarios, ¿está? Solo con el capital que se obliguen a aportar. Fíjense ustedes, nosotros acá tenemos que reconocer dos tipos o dos categorías de socios. Aquellos socios que son comanditados van a responder en forma similar a la de la sociedad colectiva, mientras los otros sí van a tener una limitación de la responsabilidad al capital que se obliguen a aportar. Importante esta diferencia en cuanto a la calidad de los socios. Comanditados responden entonces como los socios de la sociedad colectiva, subsidiariamente, solidaria e ilimitadamente, y mientras que los otros responden únicamente por el capital. Es lo que acabamos de ver en forma gráfica allí. Bueno, acá fíjense ustedes, este cuadro tiene su importancia en lo que respecta a distintos ámbitos de la vida de la sociedad. La administración en el comanditado, la administración y representación de la sociedad ejercida por los socios comanditados o terceros que se designen. Y se aplicarán las normas sobre la administración de las sociedades colectivas. ¿Está? Si nada se dice, o en forma indistinta y demás, o en forma conjunta, que acabamos de ver recién, lo que veíamos acá. ¿Estamos? Ahora bien, no obstante lo dispuesto en los artículos 136 y 137, en caso de quiebra, concurso, muerte, incapacidad o inhabilidad de todos los socios comanditados, puede el socio comanditario realizar los actos urgentes que requiera la gestión de los negocios sociales, mientras se regulariza la situación creada sin incurrir en la responsabilidad de los artículos 136 y 137. Bueno, explicamos esto. ¿Qué es lo que dice allí el artículo, que dicen allí estos artículos? Bueno, lo que dice allí es que la administración de las sociedades en comandita simple de administración le corresponde al socio comanditado. Los comanditarios no pueden administrar. Y no pueden administrar porque tienen de alguna manera una especie de sanción. El artículo 136, segunda parte, dice: la violación de este artículo 134, hará responsables solidariamente al firmante con la sociedad por las obligaciones contraídas. Fíjense ustedes, lo vuelve a él, al socio comanditario, que tenía una responsabilidad, el comanditario, que era solamente por el capital,
lo vuelve con una mayor responsabilidad. Entonces, fíjense, leamos lo que dice de este lado. No puede inmiscuirse en la administración. Si lo hiciere, será responsable ilimitada y solidariamente. Fíjense ustedes lo que significa que un comanditario comience a administrar. Lo tiene prohibido. Ahora bien, bueno, su responsabilidad se extenderá a los actos en que hubiere intervenido, papá. Tampoco puede ser mandatario. La violación de esta prohibición hará responsable a los socios comanditarios. Ahora, volvamos acá. ¿Qué pasa si el comanditario entonces administra? El principio general, si administra, pierde la responsabilidad limitada de solamente al capital que aportó y va a tener una responsabilidad ilimitada y solidaria. Pero si desaparece la categoría de socio comanditado, supongamos, nosotros teníamos 4 socios, 2 comanditados y 2 comanditarios, y 2 socios comanditados se subieron a un avión, se cayó y se murieron. ¿Qué pasa? Tenemos una sociedad donde se perdieron los socios comanditados. Bueno, la ley lo que dice acá es que cuando sucede este tipo de cosas, porque desaparece la categoría de socio comanditado, los comanditarios podrán administrar, atento a este estado de situación total y absolutamente irregular, se perdió la calidad de socio comanditado. Entonces el comanditario va a poder va a poder administrar sin incurrir, en violación de esa prohibición y por lo tanto no se le va a aplicar la sanción de volverse en su responsabilidad limitada al capital aportado en una responsabilidad ilimitada y solidaria. Entonces, ojo con este tema porque es muy importante y es muy interesante cuando el socio comanditario puede administrar, sin ser, gravosa su responsabilidad por haber incurrido en eso. Pero debe darse los hechos y circunstancias previstos en la norma para que pueda ingresar a la administración de la sociedad de comandita simple. Bueno, vamos ahora a otro tipo societario, denominada sociedad del capital e industria. Bueno, esto que está regulado en los artículos 141 a 145. Bueno, aquí nosotros tenemos por un lado lo que denomina la ley un socio capitalista, es el que pone la plata, y otro pone el trabajo. Bueno, nosotros muchas veces en las clases de derecho laboral ponemos este ejemplo de la sociedad de capital e industria que se utiliza para el fraude laboral. Esto es, en realidad, quien pone el capital es el patrono y lo asocia al trabajador, como si fuera un socio industrial. Pues bien, esto obviamente por aplicación del principio de realidad siempre cae estas circunstancias y se prueba de que en realidad el socio industrial no toma decisiones en la vida de la sociedad, no tiene un derecho al dividendo, y como no toma decisión, no tiene derecho al dividendo y recibe las instrucciones del socio capitalista, entonces queda fácilmente demostrable de que en realidad es un trabajador dependiente y no un socio en un pie de igualdad con el socio capitalista. Pero bueno, eso es lo que surge de la norma del artículo 141. Los socios capitalistas responden de los resultados de las obligaciones sociales, como los socios de la sociedad colectiva, quienes aportan exclusivamente su industria, responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. O sea, acá hay alguien que pone el capital. El socio capitalista va a responder como los socios de la sociedad colectiva, subsidiaria, ilimitada, y solidariamente. Pero este socio industrial, este señor que trabaja, él aporta a la sociedad, el aporte es su trabajo. Este señor que aporta a su trabajo, en el caso de contraer deuda a la sociedad de capital industria, este socio capitalista, estoy señalando un signo peso acá, pero es el que puso el dinero, es el que puso el capital en general, aportó capital, él va a tener que responder entonces en similar forma a la de los socios colectivos, pero este sujeto va a responder solamente por las ganancias aún no percibidas por él. Solamente queda limitada allí a su responsabilidad. Bueno, vamos
Alcanzamos una virome si ves por ahí, amor. A ver, espere que hago un ingreso. Bueno, lo de acá acabo, lo de esta filmina, yo estoy igual que el presidente también. Bueno. Bueno, la denominación social se integra con la palabra sociedad de capital industria. Esto surge todo de la ley, no hay, digamos, dificultad en la comprensión de este tema. La administración y representación podrá ser ejercida por cualquiera de los socios. El contrato deberá determinar la parte de los beneficios correspondientes a la parte industrial, obviamente. Bueno, quiebra, muerte, incapacidad del socio administrador, se aplica lo estipulado en el 140, que no obstante lo dispuesto, bueno, acá esto de que hacemos industria. Con esto damos por terminado entonces estos tres tipos societarios y nos vamos a la sociedad. Ya vamos a ver un momentito. Bueno, ahora sí. Para ir concluyendo esta parte, vamos a dedicarnos a unos minutos a la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, esta es quizás uno de los tipos societarios que ustedes están manejando muy bien. Vuelvo a repetir por lo que les decía en el principio de la clase, por haber adoptado la mayoría de ustedes este tipo societario cuando armaron su empresa. El capital se divide en cuotas, ¿está? El capital se divide en cuotas. Los socios limitan su responsabilidad, ¿está? A la integración de las que suscriban o adquieran. Sin perjuicio, bueno, de las garantías a las que se refiere el artículo 150, que enseguida nosotros vamos a ver. Ahora bien, la responsabilidad de los socios entonces está limitada al aporte. Responden solidariamente por 5 años por la evaluación privada de los aportes en especie. Esto quiere decir de que puede ser que, por ejemplo, yo he hecho una subvaluación del aporte o una sobrevaluación del aporte, por lo tanto, yo si he hecho una sobrevaluación del aporte, supongamos, puse un bien en especie, como puede ser un terreno, que digo, bueno, no, mi terreno, el aporte es de tantos millones de pesos, pero que en realidad valía apenas 1 millón de pesos, entonces voy a tener que responder por esas circunstancias. Bueno, responden entonces por la integración del 100% del capital. En caso de cesión de las cuotas, responden por las anteriores antecedentes cesionarios y las posteriores solamente el cesionario. ¿Está? Bien, todas terminologías que surgen de la misma ley. Bueno, el capital social, la formación, solo obligaciones de dar. Si son bienes, deben ser transmitidos en propiedad. ¿Está? Solo obligaciones de dar, pero si son bienes registrables, deben ser transmitidos en propiedad, en general. Deben ser susceptibles de ejecución forzada, ¿tá? O sea, que se pueda llevar a remate la cosa que nosotros hemos aportado, y las obligaciones de hacer pueden constituir prestaciones accesorias, pero no integran el capital. O sea, por ejemplo, yo puedo ofrecer una obligación de hacer, como por ejemplo, ponemos en sociedad un taller y yo soy mecánico y entonces ofrezco ofrezco arreglar automóviles, pero ese aporte de obligación de hacer no integra el capital. Entonces esta parte también es muy importante para tener en cuenta. Bueno, a ver.
Bueno, el número máximo de socios es de 50, la participación social, ya habíamos dicho, se denominan cuotas. Las cuotas son iguales a 10 o múltiple de 10, que surge del artículo 148. Se puede integrar el 25%, digamos, del aporte en el acto y el resto hasta 2 años, que es lo que surge del artículo 149, porque el tema es así, ¿se acuerdan ustedes? Seguramente que hay un tema es la suscripción y el otro es la integración. Entonces, el capital debe suscribirse íntegramente en el momento de la constitución y que los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo y complementarse en un plazo de 2 años. ¿Tá? Los aportes en dinero. ¿Tá? Bueno, ¿qué pasa con aportes en especie? Leo tercer párrafo del artículo 149. Los aportes en especie deben integrarse totalmente y su valor se justificará conforme el artículo 51, o sea, la evaluación de los aportes. Bueno, el tema de la garantía de los aportes, que ya veíamos nosotros hasta hace un rato, del artículo 150. Bueno, acá vamos a detenernos en el tema de la cesión de cuotas. A partir del artículo 152, la ley se refiere a la posibilidad o no de transmitir las cuotas. Bueno, el principio general es de la libre transferencia. Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición en contrario. Pero el salvo disposición en contrario hay que leerlo, digamos, con mucho cuidado, porque no podría uno interpretar de que las cuotas son libremente transmisibles, pero salvo disposición en contrario, y disponer que no se puedan transmitir las cuotas. Eso está prohibido. Eso no se puede. Se puede limitar la transmisión de las cuotas, pero no se puede prohibir la transmisión de las cuotas. Entonces, la transmisión de la cuota tiene efecto frente a la sociedad desde que el cedente o el adquirente entreguen a la gerencia un ejemplar. Y esto yo sí le voy a pedir, chicos, que esta dinámica de la transmisión de las cuotas, que seguramente, no sé si ustedes la trabajaron en el taller, es una mecánica, es una dinámica dispuesta por la misma ley, de cuál es, cuando hablo de dinámica, en realidad me refiero a un procedimiento establecido por la misma ley que deben adoptar el socio o el adquirente de la cuota para que esa transmisión de esa participación societaria, que se llama cuota en la sociedad de responsabilidad limitada, tenga el impacto debido dentro de la sociedad y hacia terceros. Entonces, la transmisión de la cuota entonces tiene efecto frente a la sociedad desde que el cedente o el adquirente entregan a la gerencia un ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia con autenticación de las firmas si obra en instrumento privado. Entonces, con instrumento privado tiene que tener firma certificada donde consta esa venta, porque en realidad es una venta, transmisión o cesión de las cuotas, es una venta de estos derechos societarios que derivan obviamente de la cuota. La sociedad o socio solo podrán excluir por justa causa al socio así incorporado, procediendo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99, sin que en este caso sea de aplicación a salida del mar. El socio que se incorpora podría eventualmente ser excluido de la sociedad. Podría ser excluido de la sociedad en los términos del procedimiento establecido en el artículo 91 de la ley. Acá estamos frente a una normativa que a nosotros nos da la pauta que la sociedad de responsabilidad limitada tiene características de las sociedades de personas, pero que también tiene características de las sociedades de capital. Es un híbrido, entre las sociedades de personas y las sociedades de capital. Esto de la posibilidad de excluir al socio que ingresa como consecuencia de la transferencia de la cuota por uno de los socios, nos da la pauta de que las calidades o cualidades del socio es muy importante en este tipo societario. La transmisión de las cuotas es oponible a los terceros desde la inscripción en el registro público, decía de comercio, ahora ya quedaría desactualizada, la que puede ser requerida por la sociedad
también podrán peticionarla el cedente o el adquirente exhibiendo el título de la transferencia y constancia fehaciente de su comunicación a la gerencia. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos que habría que comunicar a la gerencia la cesión, pero esa transferencia tiene recién, es oponible a terceros, la oponibilidad está de actos jurídicos, en este caso, solamente es oponible a tercero a partir del momento de la inscripción de esta cesión en el registro público. Bueno, el contrato de sociedad puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirla. ¿Está? Son lícitas las cláusulas que requieran la conformidad mayoritaria o unánime de los socios. Esta es una cláusula que, por ejemplo, cuando se trata de empresas familiares hay que saber trabajarla. Cuando nosotros, ustedes como operadores de derecho, que seguramente obviamente van a tener que juntarse con abogados y demás, pero o si van a formar una sociedad de responsabilidad limitada, acuérdense de los términos del artículo 153, que como se puede limitar la transmisibilidad, yo, por ejemplo, puedo limitar la transmisibilidad de las cuotas societarias, por ejemplo, previendo, yo me asocio con mi amigo y me llevo bien con mi amigo, pero sé que no me llevo bien con la esposa de mi amigo, y si mi amigo se llega a divorciar, yo no quiero tenerle socia a la esposa de mi amigo, porque resulta ser que las cuotas son bienes gananciales, y de dividirse las cuotas que él hoy tiene, que son gananciales, pero también, pero de que dividirse por mitades, esta señora va a ser parte de la sociedad y va a estar, digamos, inmiscuida en, quizás va a querer participar de reuniones, de decisiones o lo que fuese. Por lo tanto, nosotros podemos limitar ¿qué cosa? Limitar la transmisibilidad. Son lícitas las que requieren la conformidad mayoritaria. Para la validez de estas cláusulas, el contrato debe establecer el procedimiento al que se sujetará el otorgamiento de la conformidad del ejercicio. Pero puede pasar que, por ejemplo, en vez de darle nosotros esa participación, en vez de darle las cuotas en sí, nosotros la compensamos económicamente para que no ingrese a la sociedad. Por ejemplo, le damos una... bueno, algo muy importante también es que la cuota, me estoy pasando unos minutos, así que la cuota puede ser ejecutada por los acreedores del socio, sí, y eso está en la segunda parte del 156. En la ejecución forzada de cuotas limitadas en su transmisibilidad, la resolución que disponga la subasta será notificada a la sociedad. Esto quiere decir de que en principio general es que la cuota societaria integra el patrimonio del socio, y como integra el patrimonio del socio, está en el patrimonio, esa puede ser, digamos, puede ser rematada por los acreedores del socio. Y como puede comprar en remate público una cuota societaria, podemos establecer una cláusula contractual en la cual nosotros vamos a limitar el ingreso de aquel que compra en subasta pública una cuota societaria. Fíjense ustedes la importancia de hacer un buen contrato con limitaciones de transmisibilidad de las cuotas societarias. Y bueno, después la ley habla de acciones judiciales, la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia, la incorporación de los herederos, que está también dentro de toda esta temática de haber la posibilidad o no de limitar la transmisibilidad de las cuotas. Incorporación de los herederos, que está en el artículo 155. Por ejemplo, bueno, podemos ponernos de acuerdo con los socios fundadores, podemos decir, bueno, mirá, nuestros hijos, si nosotros nos morimos, pueden ingresar o no pueden ingresar. Vieron ustedes, podemos establecer ciertos parámetros para la continuidad de la persona jurídica societaria. Si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios, si se prevé la posibilidad del ingreso. Su incorporación se hará efectiva cuando se acredite la calidad de heredero. En el interín actuará en su representación el administrador de la sucesión. Bueno, después habla entonces respecto de las limitaciones, las transmisibilidades, etcétera, etcétera, en este caso. Bueno, para concluir, tema que ustedes también saben y saben muy bien. ¿Quién es el que ejerce la representación, la administración y representación de este tipo societario?
la gerencia. La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente. Podrá elegirse suplentes para caso de vacancia. Prevé la ley la posibilidad de la gerencia plural. Está y la posibilidad de tener fiscalización optativa, que puede establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, que se regirá por las disposiciones del contrato, o la fiscalización obligatoria, un órgano, digamos, de fiscalización, sindicatura. La sindicatura o consejo de vigilancia son obligatorias en las sociedades cuyo capital establece un importe fijado en el artículo 299, inciso segundo, que eso se va actualizando cada tanto, pero en lo que respecta a mi exposición, es larguísimo, estamos digamos, acotando los temas y pasando pero muy rápido, para poder hacer en la clase de hoy toda la unidad que tendríamos que haber desarrollado en 2 clases, porque no tenemos más días para poder desarrollar las clases antes del parcial. Bueno, chicos, hasta acá mi presentación, así que les tendría que estar cediendo la palabra al doctor Martín López. No sé si por ahí al doctor Martín López le hemos dado entrada al doctor Martín López o no de... Hola, buenas tardes. Sí, bien. Hola, doctor. Sí, porque no, yo daba clic nomás a los que me pedían ingreso y no. Bueno. Buenas tardes, doctor. No sé así que si bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Acá me está abriendo la pantalla. Creo que no sé si hay una pregunta o va a quedar para el final las preguntas y damos toda la exposición primero. Sí, yo cerré la mía. Perfecto, bueno. A ver, les voy a pedir a aquellos que tienen prendida la cámara, por favor, si pueden deshabilitar la cámara un momento, porque consume muchos recursos del sistema. Eso, apagan un rato la cámara hasta que el doctor logre poner La vez pasada hicimos así y pudo subir el PowerPoint. Ahí está. Bueno, a ver, voy a compartir mi PowerPoint. Bueno, en la clase de hoy voy a dar 3 temas importantes. Voy a continuar con lo que estaba haciendo el doctor Chávez y vamos a dar sociedades anónimas unipersonales y vamos a terminar con las sociedades por acciones simplificadas. Voy a compartir pantalla, a ver si se puede compartir pantalla. No me deja, doctor, compartir pantalla. Ahí está, Martín. Laura Peralta está... Sí, a ver. Laura Peralta está compartiendo. No. Laura tendría que... No, ese es Laura Peralta. No, pensé que era... Ahí está, ahí abandonó. A ver si puedo compartir ahora. Hola, ¿se escucha ahora? Sí se escucha, Martín. No me permite compartir una la pantalla. Me está negando. Y si te tomás un minutito y me mandás ¿Por correo? El Power, y a ver si yo lo puedo hacer. En todo caso, yo después te voy adelantando la... Bueno, aquí me mando por correo entonces.
intentar una vez más a ver si puedo compartir pantalla. No, no me deja compartir. A ver, ahí parece. A ver. Ahí me está dejando compartir. Ahí creo que lo ven. ¿Se ve la pantalla? No, profe. No, profe. No, no se ve pantalla. No, profe. Bueno. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Profe. Ahora sí, Martín. Ahí se Bueno, ve. perfecto, bueno. Bueno, entonces decía, el tema que voy a tratar son tres sociedades, tipos societarios, le podemos decir. Vamos a ver ahora por qué le podemos decir. Y comenzaríamos con la sociedad anónima, después continuaríamos con la anónima unipersonal y por último con la SAS. Puse esta imagen, no sé si la conocen, la voy a compartir completa para que la vean. Es Alicia en el país de Alicia. Es una imagen de la canción de María Elena Walsh, en donde habla del reino al revés. ¿Por qué el reino al revés? Porque nosotros vamos progresando y volvemos vuelta atrás en relación a lo que acontece en el mundo en relación a estos tipos societarios. Lo que explicaba recién el doctor Chávez en relación a las sociedades, queda bastante desactualizado todo lo que nosotros tenemos en la legislación societaria y lo que se logra avanzar frente a temores y frente a cuestiones políticas muchas veces, se limitan y se obstruye y volvemos 3 casilleros para atrás. Ahora van a cerrar una vez que cerremos la presentación, van a entender un poquito más, pero esto pasó principalmente con la sociedad anónima unipersonal y las sociedades por acciones simplificadas. Yo en una investigación estos temas los vengo tratando del año 2006, o sea, hace más de 15 años que vengo investigando, y en mi investigación, que fue una tesis que terminé, puse esta frase que encontré en el diario El País del año 2018, y dice: las reglas de ayer ya no sirven. El mundo ha dejado de ser un sitio previsible y está en rápida y continua evolución por las nuevas tecnologías, las redes sociales y la nueva economía. El reto estriba en alcanzar mayores niveles de productividad, valor añadido de las empresas a través de un comportamiento más abierto a la innovación, el cambio a la creatividad y nuevos modelos de negocio. Creo que ya nos damos cuenta que hace un año atrás ya es totalmente desactualizado. Imagínense con normas que seguimos de hace más de 20 años y todavía no se modifica, como la Ley General de Sociedades. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados de modificación integral de la Ley General de Sociedades y quedó suspendida por una cuestión de carácter político. Vamos a empezar por las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas es una de las sociedades anónimas más conocidas, es la sociedad de, bueno, hay muchas, por ejemplo, Amazon es una sociedad anónima, en el cual yo le voy a enunciar solamente los caracteres. Está regulada, acuérdense que la Ley General de Sociedades, en esta que les muestro acá, la Ley 19.550, tiene 2 partes. Siempre pregunta de exámenes, bueno, a ver, ¿dónde están reguladas los tipos societarios? Los tipos societarios están regulados en la segunda parte de la Ley General de Sociedades. Como bien habló el doctor Chávez, las sociedades colectivas, la de comandita simple, también la de responsabilidad limitada y, por ejemplo, las anónimas, entre otras. La sociedad anónima está regulada a partir del artículo 163. 163. Y yo le voy a detenerme solamente a enunciar las principales características para que ustedes se lleven las herramientas que ya la tienen, como bien dijo el doctor Chávez cuando empezó su exposición, para poder tener algo más práctico en esta materia. La sociedad anónima, para tener un concepto, son las sociedades, es un tipo de sociedad adoptada mayormente por las grandes empresas, ya que permite muchos socios, variedad de negocios y su capital se divide en acciones. Y esto está regulado a partir del artículo 163.
La nota distintiva de las sociedades anónimas son que su capital se divide por acciones. Y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Artículo 163. ¿Cuáles son las ventajas de constituir una sociedad anónima? La ventaja es que los socios participan directamente de los beneficios, las acciones pueden adquirirse por transferencia o herencia o pueden ser vendidas, las transferencias es un trámite rápido y sencillo, el doctor hablaba también del tema de la transferencia de la cuota social, en este caso son la transferencia de las acciones, lo que permite el ingreso o salida de socios sin grandes formalidades, y la responsabilidad del socio está limitada a sus aportes en relación a las acciones. Las desventajas: numerosos requisitos para su conformación y su constitución. Acá en Misiones actualmente está unificado, a partir del año pasado, está unificado el registro, tanto de división de personas jurídicas como el registro público. Antes del año 2020, toda sociedad anónima tenía que pasar por el doble control: dirección de personas jurídicas y después ir por el órgano judicial, que era el registro público. También es la sociedad más costosa, porque requiere como base constituir a través de un instrumento público que tiene que pagar un escribano, y además también están sujetas a mayores controles. Dicen que las sociedades anónimas son aquellos tipos societarios en el cual el Estado, o sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, controla con mayor rigurosidad cuando una sociedad anónima va a constituirse. ¿Cuáles son las principales características de este tipo societario? Concentración de capital: su capital se encuentra dividido en acciones que pueden o no ser cotizables en bolsas. Ahí hay una distinción entre sociedades cerradas, sociedades abiertas. Así rápido le digo que las sociedades cerradas son aquellas que se realizan entre los particulares y que no sale al mercado. En cambio, las sociedades que cotizan en bolsa, sociedades abiertas, son aquellas que cotizan en bolsa por su capital. Por ejemplo, Amazon, una que le comentaba. La limitación de la responsabilidad de los socios. Los socios limitan la responsabilidad a partir del aporte realizado. Y conforme el capital está dividido, reitero, por eso le distinguí con rojo, que está dividido en acciones y que son de carácter transferible. Otra característica importante de las sociedades por acciones que es hay una facilidad de financiación y hay una mayor estabilidad en este tipo societario. También hay que distinguir que cuando el doctor Chávez diferenciaba entre sociedades personalistas y sociedades de capital, en las sociedades personalistas, ejemplo, sociedad colectiva, lo que más interesa es la persona. En cambio, en las sociedades por acciones, lo que más interesa acá es el capital. Bueno, facilidad de financiación y además, ¿cuáles son los órganos de la sociedad anónima? Los órganos de la sociedad anónima son órgano de gobierno, administración y fiscalización. El órgano de gobierno es la asamblea de accionistas. Pregunta de exámenes: ¿cuáles son los órganos de las sociedades anónimas o cuáles son los órganos de la sociedad de responsabilidad limitada? Los órganos de las sociedades anónimas tienen que saber que está la asamblea y asamblea de accionistas, aquellos que tengan acciones. No voy a entrar acá en la clasificación de acciones, pero ustedes tienen que saber que los que tienen acciones son los que pueden participar en esta asamblea. Segundo, órgano de administración. El órgano de administración está formado por uno más miembros que pueden ser o no accionistas y la mayoría de los directores deben residir en el país. Y la representación, esta es una distinción que se hace con la sociedad de responsabilidad limitada. En la sociedad de responsabilidad limitada, en relación al órgano de administración y representación, está unificado. En cambio, acá en el órgano de administración se diferencia el órgano de representación. Administración quiere decir de todas las actividades que hacen en forma interna dentro de la sociedad. Va a ser por parte del directorio. En cambio, el que va a representar
a la sociedad anónima fuera va a ser el presidente del directorio. Es el único que puede representar, o sea, salir de la sociedad hacia afuera y hacer, por ejemplo, un contrato de compraventa. Además, también tiene un órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización, a otra diferencia con la sociedad de responsabilidad limitada, que el órgano de fiscalización, en este caso, está a cargo del Consejo de Vigilancia o sindicatura. Y acá siempre la pregunta, ¿qué es el Consejo de Vigilancia? Vos le haces la pregunta en un examen final, en un oral, y quedan dando vueltas, ¿sí? Entonces, el Consejo de Vigilancia es un órgano de fiscalización integrado por socios de la sociedad anónima. A diferencia de la sindicatura, que es un órgano profesional, y que solamente pueden ser formados por abogados o contadores para poder fiscalizar una sociedad anónima. Algo más que aquellas sociedades, que esto lo vamos a ver ahora también en sociedades anónimas unipersonales, aquellas sociedades que su capital sea mayor a 50 millones de pesos, sociedades 50 millones de pesos, estas sociedades no solamente van a tener un órgano de fiscalización interno, como es el Consejo de Vigilancia o Sindicatura, sino que también va a tener un órgano de fiscalización externo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a controlar, en caso en la provincia de Misiones, la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público, ¿sí? Es el que va a controlar cuando el capital sea mayor a 50 millones de pesos. Pregunta, y acá dejo de compartir. Mira dónde está. Bien. Dejo de compartir la pantalla. Estas son las características, sí, a grandes rasgos de la sociedad anónima. Ustedes ya lo vieron, tienen que saber cuáles son los requisitos, las características, control y además también el tema del instrumento público. Esta sociedad anónima tiene que hacerse por contrato por instrumento público. Ahora vamos a entrar a dos tipos societarios específicos y que de los que más se hablaron en estos últimos 5 años, que son las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades por acciones simplificadas. Para esto, le voy a pedir a ustedes, le doy 2 minutos, 3 minutos, para que googleen y busquen una noticia, o dos si encuentran, sobre sociedad anónima o sobre sociedad anónima unipersonal o sobre sociedades por acciones simplificadas. ¿Qué dice en Google sobre sociedades anónimas unipersonales o sociedades anónimas simplificadas? Le doy estos minutitos para que lo busquen, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Se escuchó? Perfecto. Hola. Sí, se escuchó, profesor. Perfecto. Bueno, gracias. Sí, se escuchó todo muy bien, Martín. Bueno, le doy 5 minutitos para que busquen algo y que lo googleen y lean de qué se habló durante estos 5 años sobre las sociedades anónimas unipersonales y sobre las sociedades por acciones simplificadas. Mientras tanto, le voy a ir contando que fue uno de los temas que más se habló cuando en el año 2015 se unifica el Código Civil y Comercial. Fue uno de los temas que más se habló en el año 2017, cuando salió esta ley, la ley de apoyo al capital emprendedor. Fue uno de los mayores temas que se habló en el año 2020, a partir de diferentes resoluciones de la Inspección General de Justicia. O sea, hay muchas noticias sobre esto. ¿Y por qué? Porque la importancia de estas sociedades. Estas sociedades empezaron a mover, principalmente la última, las sociedades por acciones simplificadas, empezaron a mover el capital
y a las pequeñas y medianas empresas. Está prohibido, me dice Ana, está prohibida sociedad unipersonal. ¿Qué me pone? ¿Es pregunta o esta es la noticia que encontraste, Ana? Ah, esto encontré, perfecto. Bueno, bien. Una característica que vamos a ver ahora en la SAS, que la sociedad sociedades por acciones simplificadas, unipersonal, está prohibido participar en otras sociedades por acciones simplificadas unipersonal. Muy bien. ¿Y por qué, Ana? ¿Qué es lo que encontraste? Ahí me dice Karina Neis que encontró que suspenden por 6 meses las constituciones de sociedades por acciones simplificadas. ¿Por qué? ¿O qué tipo de sociedades por acciones simplificadas? Bien, ¿y por qué? Sandra me dice, nuevos controles para sociedades por acciones simplificadas. De sociedades simplificadas, sociedades complicadas. Me gusta mucho esa nota, quisiera leerla. La voy a copiar. Sí, eso fue un gran cambio que pasó a partir del año pasado. Eso fue uno de los grandes debates que se dio a partir del año pasado. Como bien lo dice Sandra en el chat, de ser una sociedad simplificada pasó a ser una sociedad complicada. Ahí me copia un link para que entre a mirar, Daniel. Me dice, nueva modificación al régimen de sociedad anónima simplificada, resolución general 17 de 2020. Bueno, ¿qué dice esa resolución, Daniel? ¿O qué dice la noticia? A ver, me dice Ezequiel, el nuevo embate contra el régimen de las sociedades para acciones anónimas simplificadas. La Inspección General de Justicia sociedades por acciones simplificadas, no es sociedad anónima simplificada. La Inspección General de Justicia dictó el 17 del 2020 que introduce una nueva modificación en el régimen de las mismas aplicadas y en este caso las SAS no unipersonal constituida en forma digital sin la firma digital de todos sus integrantes. Eso dice, profe, estoy en el mismo link que Daniel. Perfecto, eso es lo de la resolución. Bien, eso es uno de los límites que estableció la IGJ. Bueno, frente a todo este cúmulo de noticias, ¿qué piensan que sucedió? De los que estuvieron compartiendo Ezequiel, Daniel, Sandra, Karina, Ana, un directorio al menos por 3 directorios titulares. Eso es una de las modificaciones que se hizo en el año 2018, más o menos, Venancio. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Exacto, lo mismo artículo del compañero, dice Daniel. Perfecto, gracias, Daniel. Bueno, como ustedes verán por estas noticias, empezamos a partir del año 2015, se empezó a regular algo que se reclamaba desde el año 2006, cuando yo empecé a investigar sobre, y mucho más antes, sobre el tema de las sociedades unipersonales. El año 2015 sale a partir de la ley de la unificación del Código Civil y Comercial, nace las sociedades anónimas unipersonales. Sociedades anónimas unipersonales, está bien. Y en el año, frente a la no posibilidad de, vamos a ver ahora qué pasó con esta sociedad anónima unipersonal, que se redactó mal, hubo un cambio en esta redacción, que en el año 2017 y 2018 sale una ley de apoyo a capital emprendedor, en el cual
nacen las famosas sociedades por acciones simplificadas que ustedes vieron. Allí se crea un nuevo tipo societario fuera de la Ley General de Sociedades y a partir del año 2020, por una cuestión política, se empezó a dictar ciertas resoluciones prohibiendo la constitución de estos tipos societarios. Más que prohibiendo, limitando la constitución de estos tipos societarios. O sea, a esto iba con en el reino del revés. Empezamos a evolucionar, avanzamos 5 casilleros y retrocedemos 3, 4 y a veces hasta 6 casilleros, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos pasó. A partir de esto le voy a mostrar, le voy a compartir pantalla, a partir de esto le voy a compartir qué pasó con estas sociedades que ustedes empezaron a investigar. Y tomen nota porque esto es muy poco lo que se encuentra o que se encuentra fácil. Si no, tienen que comprarse un librito así para que puedan entender un poquito de qué se trata sobre el tema de las sociedades por acciones simplificadas, por ejemplo, ¿sí? O un régimen del emprendedor para entender qué pasó con todo este cambio en el año 2015 hasta el 2021 actualmente. Estoy partiendo pantalla. Me avisan si no ven. Y si ven. ¿Sí? Bueno, año 2015, un poquito antes, 2014, sale el Código Civil y Comercial, se redacta el código, empieza a regir a partir del año 2015. Y este código de civil y comercial que utilizamos principalmente en la materia de elementos de legislación comercial y laboral, elemento del derecho privado, en este código se habló por primera vez, a partir de la ley, se habló de las sociedades anónimas unipersonales. Y ahí se habla del artículo que habló el doctor, del artículo 1, la Ley General de Sociedades. Y pongo a esta persona que todos la conocemos, actualmente es nuestra vicepresidenta, en ese momento era presidenta de la Nación, y siempre cuento esta anécdota. Volvía de la universidad, era un martes a esta hora, yo volvía de la facultad de dar clase y nuestra presidenta estaba anunciando que a partir de agosto del año 2015 empezaba a regir el Código Civil y Comercial. Y entre una de las afirmaciones que decía que las sociedades anónimas unipersonales no iba a beneficiar al pequeño y mediano emprendedor. Vamos a ver si el asesoramiento que le dieron a nuestra presidenta cuando agarraba el Código Civil y Comercial en la mano y anunciaba que empezaba a regir, estuvo bien asesorado. O tuvo que salir una nueva modificación que vamos a ver en el año 2017, en donde decía que se creaban las sociedades por acciones simplificadas. Sociedades anónimas unipersonales. Está regulado dentro de la ley de sociedades, y estas sociedades están la 19.550, y por eso se aplica toda la Ley General de Sociedades, toda la Ley 19.550. Esta sociedad anónima unipersonal está regulada, está regulada a lo largo de toda la Ley 19.550. En el artículo 1 ya denuncia y dice que principalmente el gran problema era por qué una sociedad se puede constituir por una sola persona. El doctor Chávez leyó todo el artículo 1 y en la última parte dice la sociedad unipersonal no solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Ese último renglón fue lo que comentó, creo que Ana, en su comentario en el chat. Entonces, estas sociedades solamente pueden ser constituidas
como sociedad anónima. Por eso yo le puse acá un subtipo. Muchas de las doctrinas dicen que no es un tipo autónomo, sino que tiene que estar bajo las sociedades anónimas. Además, las sociedades unipersonales, en el caso de sociedades anónimas unipersonales, solo pueden ser constituidas por instrumento público, por acto único, y deben inscribirse en los registros públicos de cada provincia. En la provincia de Misiones se inscribe en la dirección, registro público y dirección de personas jurídicas. Yo hice una investigación en el año 2019, o sea, pasó casi 5 años desde que se anunció la sociedad anónima unipersonal y no se inscribió en la provincia de Misiones ninguna sociedad anónima unipersonal. Se integran por persona humana o jurídica, nacional o extranjera, y además, la denominación social debe contener la expresión sociedad anónima unipersonal, su abreviatura o siglas SAU. Por lo que ven, se creó una unipersonalidad, pero solamente, y resalten esto con un marcador, solamente para las sociedades anónimas. En el caso que otro tipo societario quiera transformarse en sociedad anónima unipersonal, no lo puede. En principio, hay algunas excepciones que establece la ley. Tiene que ir a la sociedad de la sección cuarta, que hablaba hoy el doctor, que es como el denominado cajón desastre o el resto de sociedades. El capital debe ser integrado totalmente al momento de su constitución, o sea, cuando se empieza a funcionar esta sociedad, tiene que ser en su totalidad en dinero o bienes susceptibles de ejecución forzosa. Se encuentra comprendido, ¿qué quiere decir esto? Que sí o sí, por ejemplo, tiene que haber un inmueble, un auto, algo que verdaderamente podamos, en el caso de incumplimiento, podamos ejecutarlo y venderlo. O sea, cuando el legislador le está diciendo, hubo un anteproyecto y después fue modificado por el Poder Ejecutivo, este Poder Ejecutivo, cuando modifica, tuvo temor de regular estas sociedades. Y además estableció miles de trabas. Por ejemplo, una de estas, que debe ser integrada en su totalidad en dinero, por bienes o en dinero. Y el capital tiene que tener como mínimo 50 millones de pesos. Imagínense si el pequeño o mediano emprendedor, puede formar este tipo societario que habló nuestra expresidenta y hoy vicepresidenta de la Nación. Además, se encuentran comprendidos dentro de las sociedades bajo el control estatal permanente. ¿Qué quiere decir esta? Mayor rigurosidad. No solamente tiene los requisitos de control interno, como veíamos hoy, de la fiscalización que puede ser la sindicatura, el Consejo de Vigilancia, también necesita el control por parte de la Dirección de Personas Jurídicas. Bueno, acá nuevamente le vengo a decir que la estructura organizativa tiene la misma forma que las sociedades anónimas, pero además sí o sí tiene que tener control estatal permanente y tanto el órgano de administración y el órgano de fiscalización tienen que tener 3 miembros como mínimo. ¿Y a dónde está la unipersonalidad? Si vos de entrada ya tenés que tener como mínimo 7 miembros, ¿sí? 3 en la administración, 3 en la fiscalización y puede tener 1 en el directorio. Entonces, ¿cómo va a poder funcionar una unipersonalidad con que de entrada ya necesitas 7 o más miembros? Pasamos a las otras sociedades. A la otra sociedad que es la más debatida en el año pasado y en estos últimos 3 años, que son las sociedades por acciones simplificadas. Las sociedades por acciones simplificadas, esto copié del diario El Cronista, el 12 de abril del año 2019. Se crearon 11.800 sociedades simplificadas en todo el país, pero hay demoras en la registración. Llegué a encontrar que para el año 2000, a principio del año 2020, ya había casi entre 15.000 a 18.000 sociedades simplificadas en todo el país. Hubo una masividad. Esta masividad
dio una oportunidad a muchas personas. Y dentro de, como cuando sucede con todo, y más en la Argentina, cuando da la posibilidad a todos, empiezan los fraudes, ¿sí? No había mucho control o no está especificado mucho el control, no hay capacidad para controlar esto, muy pocas personas conocen. Entonces empezaron a haber diferentes fraudes. Año 2018 o principio del 2019 recién había salido la ley, hace muy poco, y me acuerdo que una chica que ahora se recibió justo de contador rindió el final de sociedades y me dice: profesor, yo para rendir la materia constituí una sociedad simplificada. ¿En serio? Sí, armé todo el formulario y casi envié en la IGJ. La chica había sacado 10 en el examen final. Y entonces era tan fácil para constituir una sociedad para acciones simplificadas que hasta una persona que estaba rindiendo podía armar una sociedad y mandar su formulario. Esta sociedad por acciones simplificadas, ¿cuáles son los requisitos para poder constituirse? Puede ser una o más personas, nace esta ley de apoyo al capital de emprendedor con la idea de apoyar a toda aquella persona que tenga un pequeño emprendimiento. Inclusive hasta a las startups, que son actividades que uno lo puede realizarlo mediante actividades online. Bueno, se buscaba impulsar a estos emprendimientos. Entonces puede ser una persona o más de una persona. Puede ser persona humana o podría ser una persona jurídica. Podía constituirse por instrumento, puede constituirse por instrumento público o puede constituirse por instrumento privado, dice la ley. La ley es, me olvidé decirle, la ley de general es la ley de sociedades por acciones simplificadas, es la ley 27.440. Y en esta ley hay muchas cuestiones y está regulada a partir del artículo 33. A partir del artículo 33, perdón, 27.349. 27.349 es la ley por acciones simplificadas. La ley de sociedades por acciones simplificadas. A partir del artículo 33, habla de la ley de sociedades por acciones simplificadas y establece un nuevo tipo societario. Y cuando habla de un nuevo tipo societario, por fuera de la ley, como le dije, inclusive ahí hubo mucho debate por qué no se hizo dentro de la ley y por qué está fuera de la ley. O sea, hay todavía una mentalidad que tenemos que establecer toda una cuestión cerrada, y esto busca una mayor autonomía de la voluntad. Entonces, por eso puede ser instrumento público, puede ser por instrumento privado, te dice la ley. El objeto social. Yo cuando le hacía redactar a los chicos un contrato constitutivo, siempre le señalaba cómo tiene que ser el objeto social, de cual tanto ustedes lo vieron como una SRL, una SA, tiene que ser bien claro el objeto social. En cambio acá puede ser plural y además puede o no guardar conexión entre este objeto social. Esto fue una de las limitaciones que se estableció por la IGJ a partir del año pasado, porque, por ejemplo, yo me podía hacer una actividad de venta de insumos informáticos y a la vez también podía hacer una actividad docente. O sea, en mi objeto social podía ser variado, no era necesario que guarde conexión. Publicidad y registración. Tendría que publicarse por un día, siempre y cuando tenga o no el modelo de estatuto tipo. En el registro de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Misiones, en su página usted encuentra un modelo de cómo se tiene que constituir una sociedad para acciones simplificadas. Todavía está, hoy entré a chequearlo y todavía está es personasjurídicas.gov.ar, personasjurídicamisiones.gov.ar es el link, y ahí todavía está el modelo tipo. Si uno hace por ese modelo tipo, tiene que publicar el edicto por un solo día. El capital está dividido en acciones, acá una de las particularidades de esta sociedad.
porque está dividida en acciones, pero a la vez va a limitar el socio, va a ser formado por miembros en el cual pueden integrar como mínimo, al momento de constituirse, 2 salarios mínimos. Acá ya este estaba desactualizado. Hasta el momento en que yo hice esta presentación estaba 2 salarios mínimos, 33.750, ahora ya creo que está 22.100, si no me estoy confundiendo, el salario mínimo. Entonces, como mínimo, al momento de constituirse tenía que estar 2 salarios mínimos, y a diferencia de una sociedad anónima donde exige la suscripción mínima de 100.000 pesos. Además, la integración, o sea, suscripción es al momento de constituir. En la integración puede serlo hasta 2 años, el restante, y el resto del capital, y además puede aumentar el capital social. Una de las particularidades que tiene esta sociedad moderna, hay algunos autores que lo rechazan, por decir modernas, que es una sociedad que se puede hacer por registros digitales y estados contables también en forma digital. Todo esto puede estar en formato digital, inclusive el contrato lo hace en formato digital, y se comunica toda la documentación a través de documentos electrónicos. Le voy a mostrar ahora que a partir también de la regulación de la IGJ y la provincia de Misiones exige que no solamente tenga la documentación sea digitalizada, sino que esa documentación también tiene que tener firma digital de todos los miembros de esa sociedad por acciones simplificadas. Otra particularidad que tiene esta sociedad es que la resolución de conflictos se puede realizar en caso de que haya un conflicto, se puede convocar un árbitro en el cual va a dirimir un conflicto y no necesariamente entrar a un proceso judicial, que es lo que desgasta a cualquier tipo societario, para poder resolver sus conflictos internos. Y además también la estructura organizativa. La sociedad tiene una estructura organizativa en la cual la administración va a ser la gerencia, el gobierno, miren que tiene las particularidades de una SRL, pero a la vez tiene acciones. La administración va a ser la gerencia, el gobierno va a ser la reunión de socios y la fiscalización es de carácter optativo. Algo que me olvidé decirle acá cuando decíamos el capital mínimo, ya lo voy a corregir acá. No le voy a poner el monto. Cuando decimos que el capital mínimo para poder iniciar una sociedad por acciones simplificadas es 2 salarios mínimos, ¿sí? Al momento de iniciar la sociedad se puede iniciar con solamente 1/4 de esos 2 salarios mínimos vital y móvil para poder empezar a funcionar este tipo de sociedad. Algo más que le quiero dejar a ustedes, en Misiones, para poder iniciar una sociedad por acciones simplificadas, se necesita tener el acta constitutiva, pagar la tasa y además el formulario 534, el cual debe tener declaración jurada de persona políticamente expuesta, en el caso que no haya presentado, y declaración jurada de origen de los fondos o certificación contable, y por último, todos los documentos tienen que contener firma digital. Algunas de las limitaciones que ustedes estuvieron encontrando, que encontraron ustedes cuando estuvieron viendo las resoluciones, que fueron las limitaciones que estableció la IGJ. Después de esta salieron 3 o 4 más el año pasado. Decía que el capital social inicial 2 veces el salario mínimo vital y móvil, pero a consideración de la IGJ. Entonces, vos podías tener 2 salarios mínimos vital y móvil, pero si tu objeto social, por ejemplo, es un fideicomiso, o por ejemplo, hacer una constructora, 2 salarios mínimos vital y móvil es muy bajo. Por eso dicen, bueno, a partir de esto voy a empezar a controlar si tus 2 salarios mínimos que dice la ley
se condice con tu objeto social. También otra es, se aplica las garantías de los administradores, tiene que presentar garantía, cuando el capital no alcance los 50 millones de pesos, tendrá que haber un órgano de fiscalización. Pero cuando alcance los 50 millones de pesos tiene que tener órgano de fiscalización, y si no alcance, ahí recién es el órgano de fiscalización de carácter optativo, algo que cambia con respecto a la ley. Los estados contables deberán presentar el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y de memoria dentro de los 15 días posteriores a su aprobación, y además la IGJ verifica la estipulación que se convengan o aprueben ciertos casos. Acá la IGJ empezó a exigir mayores controles, y esto hubo un desánimo. A partir del año pasado bajó exorbitantemente la constitución de sociedades para acciones simplificadas, por todos estos requisitos que empezaron a exigir la IGJ, que es la Inspección General de Justicia. Esta es el órgano donde se registra en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el órgano que más registra sociedades para acciones simplificadas. A partir de estas resoluciones, otras dependencias también empezaron a copiar o a emular estas decisiones, y desalentaron a la constitución de sociedades para acciones simplificadas. Esta es la situación del reino del revés que vivimos en la Argentina. Tratamos de avanzar 5 casilleros y retrocedemos 3. Bueno, dejo de compartir. Le voy a hacer una síntesis. Ana me dice, entonces no hay este tipo. No sé si, Ana, te referís a las sociedades anónimas unipersonal o a las sociedades por acciones simplificadas. A las sociedades simplificadas. Frente a tu pregunta, Ana, dice que fue una sociedad que ya se redactó mal, entonces quedó una sociedad del siglo pasado. Al redactarse mal, y que dice es una ley, es una letra muerta que no tuvo vida y que lamentablemente no tuvo el efecto que se quería en su momento. Fue modificada, acuérdense que había una intención por parte de todos los que investigaban sobre las sociedades unipersonales, y fue modificado por el Poder Ejecutivo. ¿Está? Bueno, gracias, Ana. ¿Alguna otra pregunta, duda o consulta? Lo que yo le puedo decir es lo siguiente, y para sintetizar la clase. Acuérdense de siempre. Primero, sociedad anónima. Saber qué es una sociedad anónima. Órganos, cómo limitan su responsabilidad, la característica más importante, el tema de las acciones. Y acuérdense que es el tipo societario con mayor control por parte del Estado. Segundo, pasamos a las sociedades anónimas unipersonales. En este caso, como lo que hablábamos recién con Ana, que la sociedad anónima unipersonal está regulada en la Ley General de Sociedades, es un subtipo que podemos decirle de la sociedad anónima, pero no tuvo trascendencia por todos estos efectos. Y por último, las sociedades por acciones simplificadas, es la sociedad que más se constituyó en este último tiempo y ahora tienen algunas limitaciones por estas particularidades, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? Si no, bueno, desde ya muchas gracias a todos los que se conectaron en este tiempo. Ahora le dejo, creo que le paso la palabra a la doctora Silva. Sí, Karina, te escucho. No, quería decir que me pareció muy bueno la observación que hizo en cuanto a las modificaciones respecto a las sociedades, que cuando arrancó hubo muchísimas inscripciones y muchas creaciones por justamente la poca regulación que había, y a raíz de después, digamos, como que el Estado va poniendo cada vez más regulaciones, más trabas de alguna manera, y como siempre, que tantos años no se modifica la ley de sociedades, cuando se modifique, ojalá que pongan menos regulaciones y no tantas, para que justamente alentar un poco más la economía y no retroceder otra vez. Comparto totalmente, Karina, tu
tu aporte, más que poner más regulación, porque no significa poner más leyes, ¿sí? Hay que haber mayor control, las personas tienen que estar más capacitadas al momento de controlar. Y si vos tenés mayor capacidad de control, ¿sí? No necesitas crear más leyes, porque estamos haciendo leyes de leyes de leyes, o parches sobre leyes, ¿sí? Así que comparto totalmente y espero que al momento de una unificación, una modificación de la ley, se incluya todo esto y se aliente, porque si no terminamos con empresas ficticias que siguen, ayer me estaban explicando el tema de la Bitcoin. Bueno, cómo uno puede acceder al capital en forma externa para poder tenerlo y transformarlo en dólares, por ejemplo. Entonces, las personas empiezan a buscar otras alternativas porque se empieza a mover el capital y no se le da verdaderamente entidad a posibilidades de empresas que se están queriendo desarrollar regularmente en nuestra sociedad y en nuestra legislación. Así que comparto totalmente, Karina, tu aporte. Gracias. Bueno, no sé si alguien más. Si no, les dejo esta pasión que tengo por las sociedades y le transfiero esta pasión a la doctora Silva para que pueda hablar. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? ¿Todo bien? Nosotros ahora tenemos previsto un break. La verdad que después de las dos presentaciones, el desarrollo de ambas clases, muy, digamos, muy enriquecedoras, muy productivas. La verdad que es un placer escuchar, y porque uno va aprendiendo también a medida que vamos estudiando y con los aportes que hacen, uno también va aprendiendo y además es como que nos da pie para introducirnos en el tema que viene, para poder tener un marco digamos, teórico y práctico de lo que nosotros necesitamos saber, como decía hoy al principio el profesor Chávez, de esta cuestión que tiene que ver con lo que ya se desarrollan los talleres cuando crean o conforman las sociedades que estamos viendo ahora. Así que muchísimas gracias porque me